Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live organizado por Popular Pensiones llamado El ROP después de la tormenta. Mi nombre es Silvia Artavia, soy la jefa de comunicación de Popular Pensiones y me acompaña don Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones, para conversar sobre el ROP. Quizá partamos de lo básico, don Roger, porque siempre en los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales y las consultas que nos hacen los afiliados es la primera, digamos que el primer punto en el que se quedan los afiliados es ¿cuál es la diferencia entre una pensión básica y el ROP? ¿Qué es el ROP? Y bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los que ya están conectados y los que se vayan a conectar y a ver este video. Sí, hay una diferencia fundamental con la Ley de Protección al Trabajador del año 2000. Se crea en Costa Rica un sistema multipilar, es decir, como bien lo decía don Silvia, hay una pensión básica que es, por ejemplo, la del IBM o la del Magisterio Nacional o la del Poder Judicial, y esa pensión básica lo que viene a hacer es a sustituir lo que vos recibías como ingreso o por salario cuando estabas trabajando. Entonces, cuando la gente dice, ya me voy a pensionar, entonces va al IBM y ahí le dan lo que se llama como la pensión básica. El ROP, con la Ley de Protección al Trabajador, que me parece de manera visionaria, viene a constituir una pensión también, pero que viene a fortalecer y a complementar esta pensión básica. En tesis de principio, el ROP debería de complementar en un 20% la pensión básica. ¿A qué nos referimos con esto? De que si el salario de referencia era de 100 colones, el ROP debería de contribuir en 20 colones a la pensión básica, siendo que la pensión básica, desde el punto de vista teórico, debería de tener o de contribuir como un 60%, digamos, del salario de referencia. Entonces, ahí es importante tenerlo claro porque para nadie es un secreto y es una discusión que ha venido dándose a nivel nacional. El régimen de IBM, que es fundamental fortalecerlo para mantener la seguridad social en este país, se ha venido perdiendo valor en su pensión y más bien el ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarios, ha venido creciendo y cada vez va adquiriendo mayor. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia que hay, pero complemento a su vez. Entonces, las operadoras de pensiones, en este caso Popular Pensiones, que somos la que tiene mayor participación de mercado, es decir, la más grande, administramos ese régimen obligatorio de pensiones complementarias que le va a ayudar a la gente a vivir mejor en la vejez. Claro, antes de pasar al punto que nos convoca, que es el comportamiento de las inversiones y cómo estas inversiones influyen en mi ROP, es importante ahí clarificar un concepto que usted tocaba, el salario de referencia. ¿Cómo podemos explicar qué es el salario de referencia y por qué es importante? ¿Cómo es esa ecuación? Por ejemplo, cuando yo soy trabajador, yo tengo este ingreso cuando trabajo. ¿Qué se supone que debería resolverme la pensión a mí? ¿En qué porcentaje debería la pensión pagarme a mí? Por decirlo de alguna manera, el salario que me pagaban cuando yo era asalariado. Eso es bien importante de clarificar. A veces nosotros pensamos que cuando nos vamos a pensionar vamos a obtener el mismo monto que teníamos de salario como pensión, pero en realidad no es así y eso hay que tenerlo claro. Lo que se hace o lo que hacen los regímenes de primer pilar es que a partir de diferentes fórmulas calculan un promedio de salarios y eso es lo que normalmente se conoce como salario de referencia, que es menor al último salario que se tuvo. Claro. Evidentemente sí se actualiza y efectivamente recoge también los salarios primeros que se tuvo de manera actualizada. Y ese salario de referencia es sobre la base de la cual se calcula la pensión. Entonces, cuando hablamos de que el IBM, por ejemplo, estará pagando un 60% teóricamente y de acuerdo a lo que se ha estado planteando, se habla de que va a pagar un 45%. Esta referencia nos referimos a eso. Y cuando decimos de que el ROP está pagando o debería de pagar el estado de valoración un 20%, nos referimos o estamos asociando este tema a ese salario promedio del cual se está calculando. Hoy en día, la pensión promedio del ROP alcanza el 50% de la pensión promedio de IBM. Uh -huh. Y eso es importante hacerlo a conocer a las personas porque esto nos dice de cómo efectivamente el ROP cada vez es más importante, porque entre los dos van a ir constituyendo un monto más grande de recursos que es con el cual las personas
van a poder vivir en ciudad adulta. Y también otros comentarios adicionales aquí. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Costa Rica, en la actualidad, tenemos que tener claro que somos un país que está envejeciendo, digamos, somos los países que tienen mayor nivel de envejecimiento del mundo, y tenemos que garantizarle calidad de vida a las personas en la vejez, y las personas en la vejez somos nosotros, claro, ¿verdad? Digamos, sí, sí. todos vamos en ese Sí, proceso. que justamente es algo que nos cuesta mucho asumir y como que interiorizar que las pensiones no es cuando estemos viejos, es donde ya, ¿verdad? Es empezar a pensar en la pensión desde que empezamos a cotizar. Así es. Hablando del salario de referencia, para que quede todavía más claro a las personas que nos están viendo, por ejemplo, si mi salario de referencia, por poner un número, son 100,000 colones, entonces lo que le pagaría a la pensión básica serían por ahí de entre 45,000 y 60,000 colones, Así es. ¿verdad? A esa pensión, a esa persona. Y la idea es que el ROP llegue a pagarle hasta 20,000 colones más Así sobre es. esos 100,000, ese sí, ¿verdad? Así es, así es. Y ahí es importante señalar, digamos, que la cotización que se hace para el ROP es menor que la cotización que se hace para IBM. De hecho, los regímenes funcionan de manera diferente, digamos, en términos de las capitalizaciones, pero es efectivamente lo que vos estás diciendo. Y hay un tema ahí que vos mencionabas anteriormente, y siempre vale la pena reiterarlo como una persona joven, que es que a veces pensamos en la pensión cuando ya nos vamos acercando a ella, y decían, eso es una persona joven en el sentido de que, de poner como ejemplo, que más bien uno tiene que pensar en la pensión, o tiene que tratar de incorporar ese concepto cuando uno es joven, porque le permite uno ir construyendo esa pensión hacia el futuro, incrementando sus aportes, tratando de ver cómo se garantiza o va haciendo crecer ese monto que en el futuro va a devengar cuando ya uno deje de trabajar. Claro, ahora, don Roger, ya viendo clarificado los aspectos generales, los conceptos generales de qué es el ROP, qué es una pensión básica, qué es la tasa de reemplazo, o más bien lo que me pagaría la pensión con respecto al ingreso que tengo actualmente, eh, pasemos a la parte de las inversiones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le pusimos a este Facebook Live el ROP después de la tormenta? ¿Qué ha pasado en los mercados internacionales y en el mercado nacional financieros que ha afectado a nuestras inversiones del ROP, las pensiones de nosotros, los Hay un tema bien cotizantes? importante para poder señalar esto. ¿Por qué es importante o por qué son importantes las inversiones en Europa para todos que nos están escuchando? Porque la cotización que las personas hacen tiene que ponerse a trabajar o tiene que invertirse de tal manera que esa plata vaya creciendo con el tiempo para que cuando nos pensionemos esa olla de plata o esa muchacha de plata sea lo más grande posible. Por supuesto, sujeto a la administración de riesgos y a una serie de condiciones y restricciones normativas que nos permiten a nosotros garantizar que efectivamente a ser bien aprovechados por la gente al final y bien administrados por nosotros como operadores de pensiones. Yo les comento, y este es un dato que siempre se da, del total de lo que la persona tiene en su ropa al final de su vida laboral, aproximadamente el 70% van a ser. Es decir, si una persona tiene 10 millones de colones ahorrados en su ROT, probablemente 7 millones de colones van a ser rendimientos y 3 millones de colones van a ser los aportes que la persona hizo. Entonces, vean ustedes cómo efectivamente los rendimientos que se generan de las inversiones son importantes. Ahí caigo en lo que vos preguntabas. Entonces, ¿en qué se invierte la plata? ¿En qué se invierten los recursos para generar mayores recursos para la gente? De ahí se invierten en diferentes instrumentos financieros y lo que pasa en los mercados financieros, tanto locales como internacionales, pues afectan ese comportamiento. Voy a interrumpirle un momentito, don Roger, porque nos están diciendo que a usted se le escucha bajo el audio. Entonces, tal vez puede hablar más durito. Okay, sí, hay cualquier cosa que las personas que nos están viendo nos digan. Sí, suele pasar en estas transmisiones en vivo, ¿verdad? No, voy a hablar más duro y más bien. Muchísimas gracias por decirnos. Entonces, las inversiones son importantes porque es necesario hacer que ese ROC crezca para que la gente tenga una mejor pensión. Lo que decía anteriormente es que los mercados o lo que pasa en los mercados locales, como lo que pasa en los mercados
internacionales afecta el comportamiento. ¿Cómo podemos explicarle a la gente desde lo más básico qué es una inversión? ¿Cómo funciona una inversión? Desde la forma más básica que uno puede explicar el tema de la inversión es cómo usted llega y toma recursos, en este caso dinero o plata que tiene, lo invierte o lo pone en algún activo financiero o en algún tipo de instrumento, que puede ser un bono, un título, y a partir de meterlo ahí, usted obtiene un retorno o un rendimiento. De tal forma que usted va teniendo una tasa de interés, por poner este ejemplo, que le va a permitir recuperar no solamente el capital que invirtió, sino un monto adicional. Y esa pregunta es bien importante que permite definir una cosa. Nosotros cuando hablamos de esto, yo le pregunto a la gente que qué es lo primero que usted debe definir cuando va a hacer una inversión. Entonces a alguna gente le respondo que la tasa de interés. Entonces, honestamente la tasa de interés es un elemento que usted debe definir en dónde voy a meter la plata, si es un emisor riesgoso, no es riesgoso, eso es un elemento también importante a considerar. Pero de los primeros elementos que usted debe de considerar a la hora de hacer una inversión es el plazo. Es decir, si usted va a ocupar la plata en el corto plazo o si usted va a ocupar la plata en el largo plazo, ¿verdad? Y después, por supuesto, ver todas las otras condiciones que efectivamente se asocian. El ROP tiene la particularidad de que al ser inversiones para los fondos de pensiones, estas inversiones son de largo plazo. Entonces, ¿eso qué permite? Eso nos permite a nosotros que efectivamente la plata que nosotros estamos metiendo hoy en inversiones pueda ir capitalizándose con el tiempo, porque el plazo es fundamental para efectivamente poder ir haciendo más grande esa muchacha de plata, al igual que es fundamental la tasa que se paga sobre eso. Y esto es importante también por lo siguiente, porque cuando usted tiene una inversión de largo plazo, usted también puede soportar de mejor manera las crisis que se puedan presentar durante todo ese periodo. Es decir, en un horizonte de 20 años, pueden haber o van a haber necesariamente varias crisis financieras, porque los mercados financieros, o donde uno invierte la plata, no se comportan de manera estática en el sentido de que no haya lo que se ha dado de llamar volatilidades, que no son otra cosa que variaciones de los mercados. Eso va a pasar, pero entonces siempre va a pasar en cualquier inversión. Hay un ejemplo muy sencillo, haciendo el paréntesis. Si usted tiene o si usted necesita $10,000 o $1,000 en un año, ¿verdad? Probablemente usted no le va a importar el valor del dólar en 6 meses. A usted le va a importar el valor del dólar en un año, porque es cuando usted lo necesita. En las inversiones lo que uno tiene que garantizarse, porque uno requiere esos recursos en el largo plazo, en 30, en 40 años, uno lo que tiene que ver es que durante todo el plazo de la inversión siempre tenga un comportamiento creciente. Pero van a haber momentos donde los comportamientos van a ser adversos. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Lo que pasó el año pasado es que hubo una crisis financiera en el mundo. O sea, el tema de la inflación, recordemos las inflaciones que tuvimos o que se dieron a nivel internacional, sumamente elevadas, y Costa Rica no fue la excepción de que íbamos a tener inflaciones superiores al 12%. Creo que los costarricenses, todos vivimos eso, inclusive vivimos las secuelas de eso, porque dado eso se aumentaron las tasas de interés. Correcto. Y todavía los que tenemos créditos, y algunos de los que están ahí viendo, los que saben que tienen créditos, eso todavía estamos viviendo esas consecuencias, digamos, en términos del encarecimiento de los créditos, y esa crisis que se dio en el mundo generó esas volatilidades o esas disminuciones en el valor de las inversiones. ¿Y por qué la gente se daba cuenta de esto? Este no es el tema, esto lo explicamos mucho la vez pasada. La gente se da cuenta de eso porque nosotros comunicamos el comportamiento
de las inversiones que tienen las personas en los estados de cuenta todos los meses. Entonces ahí viene un rubro que dice rendimientos. Y cuando la gente veía rendimientos negativos, que no fue únicamente para Costa Rica, sino para el mundo, pues la gente se preocupaba. Y es cierto, era una preocupación legítima, porque es un tema complicado de verlo. Nosotros, lo que dijimos el año pasado, yo creo que este año se puede verificar, es que estas circunstancias pasan, que la crisis financiera que hubo es la peor crisis financiera que ha existido en los últimos 100 años. ¿Verdad? Tal vez si citamos brevemente a qué se debió esa crisis, que en muchas ocasiones lo reiteramos. Esa crisis financiera tuvo tres elementos fundamentales. Recordemos que durante las épocas de pandemia y para el 2021, digamos, para que la economía no se detuviera, los bancos centrales le inyectaron mucha plata a la economía, le inyectaron muchísima liquidez. Y esa liquidez o recursos generó en algún momento inflación. O sea, presionó los precios hacia arriba, porque tenían mucha plata, tenían los mismos bienes y evidentemente eso generó o presionó los precios, lo que provocó inflación. Hay otro elemento, y recordarán algunos, de la crisis de contenedores que se generó, donde había un problema del trasiego y el transporte de las mercaderías. Eso encareció también los costos y la inflación que se venía generando. Y por supuesto, la crisis y la guerra Rusia-Ucrania de inicios del 2022, que ahí fue donde comenzó, pues claramente también presionó los precios de los bienes y eso provocó una inflación importante. Entonces, en materia económica, lo que se hace es que los mercados financieros reaccionan con inestabilidad, con nerviosismo. Los mercados financieros no son otra claro, cosa con incertidumbre. La incertidumbre claro. Genera volatilidad. Voy a pausar un momentito la consulta y vamos a intercambiar micrófonos porque me siguen diciendo que se escucha. Me parece que se descargó el suyo. Bueno, ahí está bien. Que yo... No, más bien, ahí nos disculpo. Porque ya yo estoy gritando, ya no me entera. No, está bien. Ok. Entonces eso fue lo que pasó, digamos, en eso, y hubo inflación. Entonces, ¿qué se hace en economía cuando hay inflación? Lo que se hace es subir las tasas de interés. ¿Para qué suben las tasas de interés? Para detener un poco el consumo, digamos, contraer un poco la economía y que efectivamente los precios y los niveles de precios bajan. ¿Qué pasa cuando las tasas de interés suben? De ahí, los mercados financieros, que ya de por sí tenían mucha incertidumbre, y los instrumentos financieros pierden valor en este caso. Pero estamos hablando de fenómenos de valoración. Bajas. Entonces, en los fondos ingleses, en los fondos mexicanos, en los chilenos, hubo esa disminución de rendimientos. Ahora, esa disminución de rendimientos es importante tenerlo claro porque es un poquito... a veces digo yo que es medio esotérico también, pero digamos importante tener claro que es a nivel de valoración, o sea, es a nivel de registro. Nosotros tenemos que registrar por las normas financieras internacionales esas variaciones hacia abajo de esos valores de los instrumentos en los cuales tenemos invertidos. Pero no significa que la gente realmente esté perdiendo esa plata. ¿Por qué? Porque si la gente no retira esos recursos, vos los materializás, y eso lo dijimos mucho el año pasado, esa pérdida. Pongo un ejemplo sencillo. Si vos tenés un lote que cuesta, no sé, 10 millones de colones, y eso fue lo que te costó a vos, y ese lote resulta ser que llueve mucho y se inunda, ese lote producto de esa inundación probablemente ya no cueste los 10 millones de colones, sino que cueste 7 o 8 millones de colones. ¿Verdad? Realmente usted está perdiendo esos 2 millones de colones por esa situación. En realidad no, porque usted no está vendiendo el lote. Pero ¿qué pasa si se le hace un dique a la par y construye un hotel de 5 estrellas, no sé, y ese lote ahora adquiere lo que nosotros conocemos para la tierra como plusvalía, 12 millones de colones vale ahora.
usted tiene esos 2 millones adicionales. Tampoco, porque en realidad usted los quiere, si usted los adquiere, si usted los vende. Lo mismo pasa, quítele concepto, lote y póngale activo financiero. Y nosotros lo registramos en ese caso. Eso fue lo que pasó en el 22. En el 2021 tuvimos lo contrario, tuvimos rendimientos extraordinarios en eso. Que justo en aquel momento se dijo, ojo, ¿verdad? Porque rendimientos tan altos tampoco son, es muy tampoco son normales, rendimientos, y hay que hablarlo claro, lo del 2021. Ni es tan sostenible que, como lo mismo que cuando bajan las... Nosotros fuimos famosos, las operadoras, y a uno le tocó, nosotros fuimos famosos, digamos, en el 2021 fuimos famosos, eran unos pocos los que nos llamaban para decirnos que esos rendimientos tan buenos y la gente estaba contenta y nadie nos llamaba. En el 2022, ya, y uno entiende, digamos, o sea, las cosas cambiaron producto de la crisis y el tema fue lo que pasó. Ahora. Y es que, o sea, para muestra moto, o sea, a mí me llega el estado de cuenta. Por supuesto. Mi pensión está a la baja, por supuesto que me alarmo, ¿verdad? Y lo lógico es que quiera. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana estaba viendo un programa en el que yo salí y me llamó después del programa. Roger, mira, yo te oigo a vos decir esas cosas, pero yo aquí tengo mi estado de cuenta. No les digo, o sea, ahí hablamos como hermanos, no fue tan diplomático el tema como le digo a ella. Mira, ¿qué estás haciendo? Digamos, es un tema complicado. Sí dijimos nosotros también el año pasado, y yo creo que esto es importante. Vean, estas volatilidades, estas variaciones en los mercados financieros pasan. Recordemos lo que dijimos antes, hablemos del horizonte de tiempo y esto se va a superar. Las crisis se han superado en el mundo y los comportamientos de los mercados siempre han sido a la alza. En el 2023 nosotros, así de atrevidos, estuvimos en el 2022, en el 2023 dijimos, esto se va a recuperar. Y creo, para que la gente lo tenga claro, y me parece que han recibido sus estados de cuenta, han visto cómo para este año, y ya inclusive algunos medios de comunicación adicionales lo han dicho, hemos logrado recuperar las pérdidas por valoración que tuvimos el año pasado. Y probablemente el año 2024 va a ser mejor en este caso. Entonces nosotros podemos ver como ya, no recuerdo si agosto, llevábamos casi un 9% de acumulado en el tema. Entonces yo creo que ahí eso también lo dijimos y yo creo que por dicha, para verdad es el tiempo y la gente ha podido ver en sus estados de cuenta cómo efectivamente esa recuperación se ha generado. Y por dicha, porque al final de cuentas, las operadoras o Popular Pensiones, en este caso que administramos el fondo más robusto del mercado, vamos a ver, lo que estamos haciendo es trabajando para fortalecerle las pensiones a la gente. Nosotros aquí no nos dejamos un 5 más que lo que explica para la administración, y yo creo que eso es importante, siempre que quede claro. Y esa recuperación se dio, esa recuperación se ha estado dando. Ahora, también dijimos que venimos de una crisis muy fuerte, es una recuperación que se ha dado, que puede existir volatilidades para lo que resta el año, o estas variaciones, podemos tener meses negativos como agosto. Sí, claro, porque todavía ese comportamiento está presente, todavía hay inflaciones altas, la tasa de interés en Estados Unidos es alta, o por lo menos que no baje, digamos, por lo menos que no baje, entonces eso va a tener un impacto. Claro, pero que la gente tenga claro que eso es normal, que no es que porque un mes haya minusvalías se va a desbaratar digamos, ahí hay un tema, yo me recuerdo en el 2021 que yo no hablaba de rendimientos anuales, o no hablábamos de rendimientos anuales, porque anuales nosotros lo considerábamos como muy corto plazo, que nosotros dábamos rendimientos trianuales y quinquenales. De hecho, la superintendencia recomienda hablar más de ese tipo de rendimientos porque, como lo decíamos anteriormente, somos inversionistas de largo plazo. De ahí se vino la crisis del 22 y terminamos hablando de rendimientos mensuales, ¿verdad? O sea, uno puede ver los rendimientos mensuales, no es que no hay que verlos. Pero lo que sí hay que tener claro es que son fondos de largo plazo y en realidad cuando uno habla de rendimientos tiene que ubicarse en horizontes de 3, 5 años, que es lo que nos permite tener una mejor perspectiva de cómo está funcionando el régimen, el ROP. ¿Y por qué la gente tiene que estar tranquila
mucha la queja es, ¿cómo está invirtiendo mi dinero? Expliquémosles a las personas que nos están escuchando y a todos los afiliados, cómo se invierte los recursos de los trabajadores en... Ahí lo primero que hay que tener claro que es no se invierte la plata en donde Roger o Mauricio, el director de inversiones, o Alan o cualquier otro compañero de nosotros dice que se invierta. Digamos, no es un tema de que a mí se me ocurrió vamos a invertir plata ya. Hay toda una regulación que emana desde la ley, digamos, que después pasa al reglamento de gestión de activos, en donde existen una serie de límites de pesos y contrapesos en qué puedes invertir y en qué no puedes invertir. Entonces ya hay un marco normativo ahí. Las inversiones son aprobadas bajo una política de inversiones, ¿verdad? Que a su vez está o que cobija una asignación estratégica de los activos. O sea, es un tema sofisticado. La aprueban comités de inversión, que la revisan comités de riesgos y comités de inversiones en donde nosotros no tenemos voto, digamos, y en donde hay externos, en donde no es que depende de la administración de la operadora, sino que efectivamente hay unos comités que toman, ¿cómo se llama?, la decisión para generar ese marco general de inversiones y evidentemente la junta directiva. Y aunado a todo esto está el ente regulador, que es la Superintendencia de Pensiones, que está vigilante de que efectivamente cumplamos o no en la normativa. Aquí la regulación es estricta y es eficiente. Y por si fuera poco, tenemos todas las auditorías externas que efectivamente lo revisan. Entonces, eso en términos normativos. Ahora, ¿por qué la gente tiene que estar, ¿cómo se llama? Tranquila también. Porque a nivel técnico, la operadora maneja altos niveles de sofisticación y análisis técnico para poder hacer esas inversiones y poder tener incluso partners internacionales, digamos, que están viendo el comportamiento de los mercados en el mundo para que efectivamente se garanticen los recursos y el retorno adecuado sobre esos recursos para las personas afiliadas. Para darles un ejemplo a las personas que nos están escuchando y a quienes nos escuchan posteriormente y nos vean, hace unos meses nos visitó Diego Valero, Ajá. español experto en reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Y él da un dato que me llamó mucho la atención y a los periodistas que estábamos ahí nos llamó la atención y es que nos dijo que en la región Costa Rica era el segundo país con mejor desempeño del régimen complementario, del Así es. de las pensiones. Expliquémosle a las personas eso es muy, el comportamiento. Eso es muy importante porque, digamos, no solamente tener seguras, perdón, las inversiones que se realicen, hacerlas de manera segura, sino de rentabilizarlas de manera adecuada. Al final lo que la operadora quiere es pagar buenas pensiones. Nosotros estamos rentando en Popular Pensiones, rondamos aproximadamente el 5% real, ¿verdad?, de tasa de inversión. Y yo creo que eso es real, ¿verdad?, digamos, una vez que se ajusta la inflación. Y yo creo que eso es bien importante porque eso le permite a la gente tener un crecimiento real de los recursos. Y esos datos que decía Diego, perdón, no solamente los decía él, sino que los calculó él, digamos, no son cálculos de nosotros que alguna persona podría decir, pues ustedes mismos hacen los cálculos y demás. No, no, esos los harían él y nos compara con la región. Entonces yo creo que es tan importante eso, porque es lo que hace crecer el dinero es lo que hace crecer el dinero en el tiempo. Y que lo vengan a decir personas de fuera, pues para nosotros es muy importante porque nos dice que estamos haciendo bien las cosas. Algo, uno de los comentarios que más se repiten en nuestras redes sociales es el asunto de que la gente cree que van a entregar el 30% del ROT y eso es importante aclararlo. Sí. Sí, han existido algunas iniciativas o proyectos de ley que producto de todas estas situaciones han planteado retirar parte de los recursos del ROP y dárselos para la gente, ya sea para pagar deudas o para lo que fuera.
es para consumo de hoy. Esos proyectos de ley nosotros los hemos adversado y nos hemos opuesto, ¿verdad? No porque no creamos que la gente tenga la necesidad de pagar las deudas y que efectivamente creemos que deben existir mecanismos o acciones tendientes a mejorar la condición financiera de las personas, pero no es, digamos, desvirtuando el ROP o quitándole los recursos al ROP que se van a lograr, que vas a lograr mejorar la condición financiera de una persona, ¿verdad? Lo que más bien vas a lograr hacer con este tipo de proyectos o de iniciativas es más bien deteriorar la pensión y la calidad de vida que las personas pueden tener durante su vejez. Y ya existen experiencias internacionales de esa, como en el caso chileno, digamos que es uno de los más mencionados, donde a partir de diferentes propuestas, que son propuestas populares, digamos, pero que efectivamente no te solucionan nada, el 50% de la población chilena va a tener problemas en términos de protección de la seguridad social allá. El caso peruano es otro caso donde efectivamente se han logrado retirar recursos y entonces eso desmantela el sistema de seguridad social y eso es lo que pasa. Ahora, nada más para adelantar, me parece que en la Asamblea Legislativa no tiene un ambiente positivo para pasarse, porque se ha logrado comprender por parte de los señores diputados que lejos de debilitar el ROP, también hay que fortalecerlo para ayudarle a la gente a tener una mejor pensión en el Porque futuro. además, o sea, partimos de lo esencial, por ley es una pensión, o sea, la idea es que se complemente a la pensión básica, Es una que pensión. a la persona en la vejez. No es un ahorro, es una pensión. Eso se paga una renta. Es como IBM, plantear quitarle recursos al ROP es como quitarle el 30%, por eso es como plantear quitarle el 30% al fondo de IBM. Es la misma consideración. Exactamente. Ya para pasar a las consultas de las personas que nos están viendo, pregunta don Carlos Pacheco, ¿por qué están reflejando las valoraciones sin haberse realizado las pérdidas? No me queda clara la pregunta, don Carlos, Tal vez para explicar. retomemos Sí, el asunto de las valoraciones. no, muchísimas gracias a don Carlos. Tal vez para señalar el tema, las inversiones que nosotros hacemos se tienen que valorar, como se dice, a precios de mercado. El tema del lote que ponía anteriormente. Si el mercado está en condiciones negativas, que asemejémoslo a una inundación que hizo que el lote perdiera valor y bajara a 8 millones de colones, nosotros en el registro contable, por las normas internacionales de contabilidad, tenemos que registrar esos 8 millones de colones y le tenemos que decir a los inversionistas, a todos los afiliados, mira, este vale hoy 8 millones de colones porque hubo una inundación o porque el mercado financiero efectivamente tuvo estos problemas. Entonces eso se le comunica a las personas. Eso no significa que hay una pérdida porque no estás vendiendo, en este caso, el lote o no estás vendiendo el activo financiero. De igual manera es la otra parte, digamos, si le construyeran el hotel y las condiciones mejoraran. Entonces, no es, entonces el tema de la valoración a precios de mercado que se hace es un tema que lo hacemos precisamente porque las normas de contabilidad implican o nos exigen a nosotros hacerlo. Que más bien la actividad tiene que tener claro que no ocurre lo mismo con todos los fondos de pensiones, que son las operadoras las que están obligadas a valorar las pensiones. Por las características, sí, Un asunto de transparencia. así es. Es un tema de transparencia. Nosotros todo lo comunicamos por normativa, pero yo creo que también hay un tema ahí de educación previsional que tenemos nosotros que trabajar mucho, que trabajamos mucho y que tenemos que trabajar todavía mucho más. Esta actividad es importante porque también hablamos de lo que ha ocurrido en los mercados internacionales y nos pregunta aquí don Carlos Miranda, ¿cuánto afectan los cambios en el tipo de cambio interno de los rendimientos o valoraciones? Esa es ¿Qué ha una, pasado en el mercado local? esa es una muy buena pregunta, don Carlos, y pues, una buena pregunta pues nos está golpeando, digamos, en estos momentos. Si nosotros vemos los rendimientos como un banco de tres patas, podemos hablar de que los mercados financieros internacionales aportan a los rendimientos porque tenemos mercados afuera, tenemos plata afuera. Tenemos que el mercado local aporta también a los rendimientos porque la mayor parte de los recursos están al interno.
Y hay una pata ahí que tiene que ver con el tipo de cambio, porque una parte de nuestro portafolio está en dólares. No, digamos, no es que invirtamos en dólares, pero hay activos que están en dólares. Entonces, definitivamente en estos momentos, la apreciación del colón, que a agosto había tenido una apreciación casi del 18% con relación al año anterior, esa valoración del colón con relación al dólar genera un impacto negativo sobre los rendimientos de los fondos de pensiones. Sí, es correcto, porque al final de cuentas esos dólares que nosotros tenemos que colonizarlos, que es un fenómeno, esto es bien interesante, esos rendimientos que nosotros, esa plata que nosotros tenemos en dólares, nosotros tenemos que colonizarla y al colonizarla tenés un colón que vale más con relación al dólar. Pero es un fenómeno igual, es un fenómeno contable también, al final de cuentas, porque si usted no tuviera que colonizar eso, la rentabilidad en dólares permanece en dólares. No sé si me explico. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que pasa, digamos, en estos momentos. Sí nos impacta en términos de rendimiento. A mí no me parece, si el tipo de cambio estuviera un poquito más devaluado, todavía la acumulación que lleváramos en lo que va del año sería mayor. Nos pregunta doña María Antonieta Pereira, ¿por qué no se entregan las ganancias cada 2 años a los usuarios? Eso nos ayudaría de verdad. Pero Popular Pensiones sí entrega las utilidades. Ok, vamos a ver. O sea, si estamos hablando de las inversiones, que las inversiones que hacemos, todas las ganancias que se generan o las rentabilidades que se generan por las inversiones se usan para pagar pensiones. Entonces ahí lo que más uno trata de hacer es ir haciendo esa buchaca más grande para que cuando la persona le toque pensionarse, que se pensiona por IBM, que es lo que activa la pensión del ROP, tenga la mayor cantidad de recursos. Entonces no tendría sentido entregar ganancias cuando lo que usted tiene que hacer es fortalecer eso en el futuro. La otra parte, la operadora funciona a partir de una comisión que cobra por la administración de esos recursos, pagan los salarios, se pagan todas esas cosas. Si se generan utilidades, que esa plata es aparte de las inversiones que se realizan, si se generan utilidades de esos recursos, el Popular Pensiones, por normativa, tiene que devolver el 50% de esas utilidades a los afiliados. Entonces, y eso se hace todos los años. Eso lo hace Popular Pensiones, ¿verdad? Las operadoras que tienen un carácter privado no tienen o no hacen eso. Esa plata no es que se le da a la gente para que la gaste, sino que esa plata, digamos, lo que se hace es que se le acredita al ROP. Entonces, sí hay una devolución de utilidades en el caso de las operadoras, de Popular Pensiones. Otra consulta de Auxi Leiva pregunta, ¿qué acciones toma la operadora al interno cuando hay malos rendimientos de manera de no transferir todas las pérdidas al cliente inversionista? Esa es una buena pregunta porque me permite retomar algo que habíamos dicho. Recordemos que estamos hablando de valoraciones. No se les, digamos, lo que se hace es un reflejo contable, digamos, del comportamiento de mercado en ese momento. Se llama minusvalía y solamente se pierde si la gente saca la plata, digamos, en este caso, del fondo, ¿verdad? O si se pensiona, que ahora podemos hablar de eso, que ellos sí tienen alguna afectación. En ese caso, entonces, si la estrategia de inversión es robusta, como la estrategia de inversión que tenemos en Popular Pensiones, no debería haber ajustes significativos con relación a los momentos de crisis. ¿Por qué? Porque esa estrategia robusta va a paliar, va a funcionar de tal forma que va a permitir superar esa crisis que nosotros podamos tener y hacerlo como efectivamente lo hicimos en la peor crisis de la historia financiera, que es el 2022, y como efectivamente con la estrategia de inversión que teníamos, se logró superar esas cosas. No significa esto, y este es el otro tema importante,
que no se esté monitoreando de manera permanente y haciendo los análisis de riesgos independientes del comportamiento del mercado para ver si efectivamente hay o no que hacer algún ajuste en la estrategia. Claro, porque quizás uno desde la angustia y la incertidumbre dice, bueno, ¿qué están haciendo para que mi ROP no pierda? Más bien están ajustando la estrategia. Y ojo con eso, porque de hecho hace unos meses lo dijo en un informe de SUPEN, a solicitud de la Defensoría de los Habitantes, Correcto. que gracias a que las operadoras cuentan con una estrategia de inversión robusta y gracias a que no hubo improvisaciones en esa estrategia durante la crisis, las pérdidas, o sea, el impacto no fue tan grande. Y se logró superar, digamos, ese es el punto. Entonces, esa es la parte, digamos, que es bien importante. Yo creo fielmente que Popular Pensiones, en su estrategia de inversión, lo ha hecho bien, ha sido exitosa, ahí están los rendimientos, digamos, durante este periodo de mediano eh, y largo plazo. Y yo creo que eso es lo importante, que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, buscar alternativas de inversión que sean seguras y que efectivamente logren contribuir todavía más a hacer más grande el ROP de cada una de las personas. Antes de despedirnos, expliquemos esa diferencia entre el capital de la operadora y el capital de los afiliados. Hay una separación patrimonial, o sea, entre lo que son los fondos de pensiones que nosotros administramos, los recursos de terceros, es la plata de la gente, que está constituida por las cotizaciones más los rendimientos. Esa plata es independiente y se administra de manera aparte de las personas de los recursos que utiliza la operadora para funcionar. Son temas independientes. Es decir, si una operadora, por ejemplo, quebrara, los fondos de pensiones se pueden transmitir o trasladar a otra. Digamos, y eso es bien importante tenerlo claro porque eso le da seguridad a las personas de que los recursos están bien cubiertos. Y evidentemente en el caso de nosotros, da seguridad también en el sentido de que si administramos bien esos recursos, vamos a tener cada vez mayor confianza de la gente. Pienso que eso es de que si la operadora quebrara, pasan los recursos a otra operadora. O sea, no es que la operadora va a agarrar los recursos para pagar sus cosas. No se puede, no, legalmente. Es un fondo aparte, digamos, la regulación en este país, y yo creo que eso es importantísimo, genera eso y eso da confianza a la gente. Y para eso la ley de protección al trabajador, para proteger a la persona trabajadora. Así es. Tal vez dos cosas, yo no sé si ya estamos terminando, tal vez dos cosas para terminar. Hay un tema de lecciones aprendidas que yo creo que es importante que todos tengamos claro. Uno es la necesidad de tener más educación previsional. Nosotros en Popular Pensiones generamos boletines mensuales, tratamos de hacer este tipo de actividades y de todos los eventos que podamos hacer. Yo creo que la educación previsional es fundamental para entender cómo funciona una operadora, para entender cómo funcionan los rendimientos y para que todos estemos debidamente informados. Y también pues decirle a la gente que igual si quedan dudas, ahí están los canales de comunicación con los cuales se pueden comunicar con la operadora, los diferentes medios electrónicos o venir a tomarse un café aquí y conversar con nosotros, digamos, para efectivamente aclarar cualquier duda. Y tal vez lo último aquí, y pues agradecerle a las personas que nos ven y nos escuchan la confianza que puedan tener en Popular Pensiones. He de decir que es la operadora, como lo decíamos anteriormente, con un 39% de participación de mercado, la más grande del mercado, tiene una estrategia de inversiones robusta y que también pues las cosas las hacemos con mucho cariño y compromiso para todos y cada uno de ustedes. Para finalizar, retomar qué pueden ver las personas de aquí a fin de año en su estado de cuenta y por qué no deben sorprenderse. Sí, eso es un buen punto. De aquí a fin de año va a haber lo que ya hemos explicado, probablemente volatilidades, o sea, va a haber algunos meses que van a haber rendimientos negativos, otros rendimientos positivos. Eso se va a ver, nos parece, dado el comportamiento de las tasas de interés y de lo que dijo el presidente del Banco Central de Estados Unidos y los comportamientos de los mercados. Lo que pasa es que es muy diferente al año pasado. Ya venimos acumulando
unos rendimientos importantes, estamos en niveles altos de rendimiento, al contrario de lo que podíamos tener el año pasado. Que eso es normal, que no es motivo de asustarnos, ¿verdad? Y que evidentemente en términos de tendencia el crecimiento se va a seguir dando. Que probablemente no va a tener la misma dimensión. Sí, es correcto. Ahora, hay riesgos, siempre hay riesgos. Los riesgos, como toda inversión, ¿cuáles riesgos? Hay riesgos geopolíticos, que esos hay que tenerlos claro, ¿verdad? Siempre hay riesgos. Por ejemplo, hay riesgos climáticos. El tema del canal de Panamá con las sequías que se ha venido generando, ese es un claro ejemplo de un tema climático que está afectando el canal y que eventualmente está afectando y va a presionar probablemente algunos precios de algunos productos. Entonces, todos esos riesgos existen, ¿verdad? Hay que gestionarlos, los que se puedan, y lo que hay que garantizar es de tener una estrategia adecuada, correcta, robusta, de largo plazo que permita incrementar los recursos que todos y cada uno tienen como afiliados. Muchísimas gracias, don Roger, por este espacio. Ha sido muy provechoso y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en nuestro Facebook Live. Quienes tengan alguna consulta que por alguna razón no pudimos atender, pueden dejarnos sus preguntas en nuestro Facebook Live o por cualquiera, o por nuestro Facebook más bien, o en cualquiera de nuestras plataformas y redes sociales. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.